Muy buenos días y gracias a todas las personas que nos acompañan esta mañana. En nombre de la comunidad climática mexicana, les damos la bienvenida a este seminario que organizamos en el marco del Día Mundial de la Tierra y que está titulado Crisis climática y pérdida de la biodiversidad, sinergias, vicios y oportunidades. En esta sesión tenemos el gusto de contar con Conservación Internacional México, la Iniciativa Climática de México y WRI México, instituciones que son parte de la comunidad climática mexicana. Y este es el seminario número 39 que realizamos. En caso de estar interesadas e interesados en los seminarios anteriores, les invitamos a revisar todas las grabaciones que tenemos en la página Comunidad Climática Mexicana.mx. En el chat pueden encontrar el link a estas grabaciones. Y bueno, la comunidad es un esfuerzo conjunto de la mesa directiva de la NAE, la Iniciativa Climática de México y el Instituto de Recursos Mundiales México, WRI por sus siglas en inglés, y su objetivo es acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales. Y además de las 3 instituciones que detonamos esta iniciativa, la comunidad crece todos los días y se fortalece por todas las personas y las organizaciones que siguen las actividades que desarrollamos, participan y además son nuestras aliadas. En la comunidad hemos identificado 7 temas prioritarios y este seminario en particular está orientado a fortalecer el eje de planeación climática. Y bueno, en esta sesión contamos con la participación de Leticia Gutiérrez Lorandi, que es vicepresidenta de Conservación Internacional para México. Ella anteriormente fue directora general de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. Es ingeniera ambiental y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey y también es maestra en gestión del desarrollo por London School of Economics. Muchas gracias, Leti, por acompañarnos el día de hoy. Y mi nombre es Patricia Guzmán, soy gerente de Asuntos Públicos, Vinculación y Desarrollo de Capacidades de WRI y esta mañana tendré el gusto de participar como moderadora de la sesión. Y bueno, la sesión del día de hoy tendrá un formato un poco distinto a los que tenemos en seminarios pasados, ya que será una conferencia magistral y entonces vamos a tener la presentación por parte de Leticia para posteriormente pasar a preguntas de las y los asistentes. Asimismo, quisiera recordarles que a las 11 de la mañana se llevará a cabo el simulacro en la Ciudad de México, por lo que intentaremos terminar y concluir este seminario a las 11 y pues agradecemos su comprensión por este tema. Y bueno, conforme avance la presentación de Leticia, podrán ir escribiendo sus preguntas o comentarios usando la función del icono inferior derecho que ven en su pantalla, que está marcado como QIE. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, Leti, te dejo el micrófono para que puedas hacer tu presentación. Muchísimas gracias, Patricia. Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo a través de este seminario. Quiero agradecer a la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales
y a la Iniciativa Climática de México y a WRI. Conozco muy bien la iniciativa de la Comunidad Climática Mexicana desde mi anterior posición en el gobierno de la Ciudad de México y me parece que es un foro muy importante que ayuda a conectar para encontrar las soluciones con el impacto y la velocidad que necesitamos para enfrentar las dos crisis más importantes que vivimos actualmente en la humanidad, que es la pérdida de nuestra biodiversidad y el cambio en nuestro clima. Entonces, muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla para presentarles la información que traigo para el día de hoy. Bueno, aprovecho lo que se proyecta, Leti, pues sí, para agradecer pues ante todo nuestro público que pues tú fuiste un pilar muy importante en la construcción de esta iniciativa y de manera constante pues sí, nos has apoyado, así que pues sí, agradezco pues aprovecho para hacer el agradecimiento especial por el doble rol, ¿no? De tu rol el día de hoy como ponente de este importante tema y también por, pues bueno, siempre acompañarnos y apoyarnos con todo tu expertise y tu tiempo. Muchísimas gracias, Gaby. Y algo, fíjense, algo que si recuerdan, insistía siempre yo en el celo de la comunidad climática mexicana, es que le diéramos mucho más relevancia al tema de biodiversidad, porque justo son dos crisis que se retroalimentan y me da muchísimo gusto el día de hoy poder presentar sobre este tema y el vínculo de ambas problemáticas que vivimos actualmente. Entonces también celebro, felicito eso muchísimo y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Tomo 2 minutitos para contarles muy rápido quiénes somos. Conservación Internacional es una organización de la sociedad civil internacional que tiene operación en más de 70 países a nivel mundial y nació con una premisa muy simple, que es que las personas necesitamos a la naturaleza para sobrevivir. No al revés, ¿no? Es decir, nosotros como humanidad necesitamos a la naturaleza se va a adaptar, se está adaptando a los climas, se ha adaptado históricamente a los cambios climáticos planetarios y en realidad somos nosotros quienes necesitamos a la naturaleza para vivir. SEI nace con esta premisa poniendo a la gente, a las personas como una de nuestras prioridades. Y esto es deliberado en nuestros proyectos, en nuestras políticas, en la manera en que recaudamos recursos, porque siempre nuestros proyectos, nuestras iniciativas tienen ese componente de trabajo directamente con la gente. Y Conservación Internacional en México lleva ya poco más de 30 años trabajando sobre todo en el sureste de México y en temas marinos y costeros. Y en los últimos años nuestro esfuerzo se ha centrado muchísimo en proyectos relacionados con el manejo de paisajes sostenibles y recientemente estamos reactivando y fortaleciendo nuestro programa marino costero. Como mencionaba, SEI nace con esta premisa de la gente en el centro para conservar la naturaleza, pero sobre todo con los pies en la tierra. Más del 60% de nuestro presupuesto a nivel global se va directamente a socios en territorio o a nuestros equipos que están trabajando en territorio. Para darles una idea, en México tenemos más de la tercera parte de nuestro personal trabajando directamente en Chiapas, en Oaxaca, en la península de Yucatán, directamente en territorio. Nuestro lema interno en SEI es con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Entonces, bueno, ya entrando en materia, y quería poner esta lámina porque si bien con este meme que me encanta, porque si México es un país megadiverso, y pongo acá un meme para empezar la plática con buen humor y sacarles una sonrisa, cualquier prácticamente tesis que ustedes lean de ecología, de biología, va a empezar con esa frase. México es un país megadiverso, porque lo es, y no basta con decirlo 1, 2, 3 veces, pero recordarnos cada vez que entramos a estos espacios de reflexión, cada vez que somos parte de un diálogo, cada vez que tomamos alguna decisión, quienes son decisores de política pública, por ejemplo, es que México está en ese
top, es el cuarto país con mayor cantidad de especies en el planeta, en donde viven 12% de las especies registradas en todo el mundo. Insisto, México es un país megadiverso y es algo que, como lo dice ya el meme, todo el tiempo lo tenemos que recordar. Algunos datos ahí que seguramente muchos de ustedes que trabajan en las áreas relacionadas con biodiversidad, en los gobiernos de sus estados, los conocen muy bien. Y que nos dan este mosaico de biodiversidad mexicana en nuestro país. Además, tenemos, es un sitio clave para muchísimas especies, los ecosistemas con los que contamos. Y en particular acá quiero resaltar, además de la diversidad de pinos, de las 2/3 partes de encinos, un ejemplo de biodiversidad marina que no es todo, pero por ejemplo 6 de las 7 especies de tortuga marina del mundo llegan a nuestras costas. México es origen de varios especies alimenticias, en particular el maíz, entre muchas otras. El papel que tiene la biodiversidad mexicana para la soberanía alimentaria es fundamental y para la contribución a nivel mundial de esa soberanía alimentaria. Sin embargo, bueno, este es un análisis que hice sacando los datos de las categorías de riesgo de la UICN y las listas de especies en algún tipo de peligro, ya sea en peligro, amenazadas, con protección especial o probablemente extintas, en donde podemos ver que México está en tercer lugar en estas categorías de la UICN. Y ahí podemos ver la proporción respecto de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, moluscos, etcétera. El tercer lugar a nivel mundial. México es líder en categorías de riesgo y en posibles, probables o incluso extinciones de especies importantísimas para la resiliencia y la integridad de nuestros ecosistemas. Nuestras pesquerías están al límite. Sabemos por algunos casos que al menos 43% de las especies pesqueras en riesgo están en sobreexplotación. La mitad está en el límite de su capacidad de carga. Las especies no aprovechadas también están en riesgo. Acá pueden ver del lado derecho la foto que ganó el Premio de Fotografía de Conservación Marina en 2023 de Save Our Seas. Y esa foto ejemplifica el enorme problema que hay de basura marina, que de pronto se ha incluido mucho en el discurso la basura, digamos, generada a nivel individual, pero en realidad el problema de basura marina, el mayor porcentaje de basura marina que existe son redes de pesca y artes abandonadas, como lo podemos ver en esa foto. Es un problema enorme que además abre la puerta también a actividades ilícitas por las redes que luego se recuperan de manera ilícita, entre otras cosas, y especies que incluso no son aprovechadas como los mamíferos marinos están en grave peligro también. Y bueno, la vaquita marina ilustra la gravedad de la ilustración. A pesar de esto, no tenemos información fiable y actualizada sobre el estado de las pesquerías en México. Hace falta muchísima información. Hay un esfuerzo actualmente muy importante que está liderando la CONABIO junto con el INEGI para mejorar los datos que existen sobre información oceánica en México, en el marco también de la economía oceánica sustentable. Y eso es un gran esfuerzo en el que vamos ya tarde, pero es un gran esfuerzo que se esté sistematizando, identificando también los vacíos de información que existen para una mejor toma de decisiones. Tenemos una deforestación rampante en México. Estos son los datos, es una gráfica sacada justo de los datos de WRI. Quienes no lo conozcan, el Global Forest Watch es una plataforma abierta, ciudadana, con un rigor académico muy alto, en donde podemos ver los últimos datos de deforestación de México, y como pueden ver, ha subido
pues de manera importante el piquito que se ve de 2019 a 2020 que baja, en realidad fue la pandemia, pero podemos observar claramente una tendencia a la alza de deforestación. Y esto es deforestación bruta. ¿Y esto por qué es importante? Como ustedes seguramente saben, una de las causas más importantes de pérdida de biodiversidad a nivel mundial es la pérdida del hábitat. Nuestros bosques y selvas y nuestros ecosistemas son el hábitat en donde nuestras especies florecen, y la deforestación es, el índice de deforestación es un índice fundamental que nos muestra cómo está esa cantidad de hábitat que necesitan las especies para florecer. Además de otras causas de pérdida de deforestación, como lo son las especies invasoras, la sobreexplotación de especies, la contaminación y, por supuesto, el cambio climático, que más adelante voy a entrar. Acá es el mismo análisis, pero por estado. Y tristemente vemos que son los estados del sureste del país, son los estados en donde tenemos el segundo macizo forestal en América de selva tropical más importante después del Amazonas, que es toda la selva maya. Son justo esos estados que, como podemos ver acá en la gráfica, de acuerdo a estos datos del Global Forest Watch de WRI, tienen el mayor porcentaje de pérdida forestal. En primer lugar, Campeche; en segundo lugar, Quintana Roo, seguido de Chiapas, Veracruz y Yucatán. Es alarmante el porcentaje de deforestación en estos estados, que hasta hace poco conservaban una de las selvas, la segunda selva más importante después del Amazonas en América. Y bueno, ¿por qué es importante en términos de cantidad, que es lo que nos marca es la deforestación? Hablamos de esta cantidad, es decir, esas áreas naturales, esos macizos forestales, esos espacios, esos ecosistemas poco perturbados que permiten que las especies cuenten con ese espacio, esa cantidad, ese índice de áreas naturales para poder vivir. Aunado a la cantidad, tenemos que ver la calidad, y la calidad nos referimos a la integridad ecológica, que es este potencial para mantener los depredadores a tope, y que tiene que ver con la calidad de los ecosistemas, cómo funcionan las cadenas tróficas, y sumados los dos nos da lo que es nuestro capital natural, lo que es uno de los capitales para que nuestro el desarrollo sostenible en nuestro país sea esto, sostenible, manteniendo la integridad y la cantidad, la calidad de los ecosistemas que necesitamos para vivir. Recordemos que conservar la biodiversidad tiene que ver con tener alimento, tiene que ver con tener cómo vestirnos, tiene que ver con tener medicamentos, con tener una serie de contribuciones que nos da la naturaleza a nuestra vida diaria, de servicios, como antes se llamaba, ¿no? Ahora en la Convención de Biodiversidad, en la CBD en Montreal, se enfatizó muchísimo este tema, y es uno de los puntos más importantes que incluye el acuerdo, las contribuciones de la naturaleza a las personas. Es ese capital natural que tenemos para poder desarrollarnos de manera sostenible, próspera, incluyente. Y acá podemos ver también de esta Fuente Mora 2017 cómo se ha dado ya en esta combinación de cantidad más calidad, que es lo que nos da el índice de capital natural, cómo ha disminuido el capital natural en México desde los 80s hasta hace un par de años. Y la verdad es que esta lámina pues es triste, ¿no? Vemos que prácticamente todos los puntos que teníamos en verde en los estados han bajado de manera importante. Vemos, por ejemplo, a Quintana Roo con una pérdida pues prácticamente de 4 puntos en los últimos 20 años de su capital natural, seguido, por ejemplo, en términos de pérdida neta importante de Campeche,
de Yucatán. Y si se fijan, bueno, de alguna manera esto coincide con el primer elemento del índice, que es la deforestación, que es esta pérdida del hábitat de nuestros ecosistemas en el sureste, en esta parte de nuestro país que alberga estos ecosistemas tan biodiversos y tan importantes para nuestro planeta. Tabasco tiene una pérdida también importante, entre otros. Ahora, ¿cómo se vincula la pérdida de la biodiversidad con la crisis climática? Sabemos que la crisis climática exacerba esta pérdida de nuestras especies. No estamos teniendo una tendencia de reducción de lo que se está emitiendo a la atmósfera y que está causando estos cambios en el clima, como podemos ver pues claramente en estas gráficas que cada año revisamos. Ahora recién el IPCC lanzó el último reporte, de nuevo advirtiendo, de nuevo alertando, de nuevo exigiendo una velocidad mucho mayor en las acciones que se requieren para darle mucho mayor énfasis a la acción climática, y entendiendo también que la acción climática no es una acción del sector ambiental, y por eso es tan relevante el trabajo que hace la comunidad climática mexicana, a traer distintos actores a estos espacios, porque requiere de una acción realmente coordinada, de acciones económicas, acciones que tienen que ver prácticamente con toda la economía del mundo, no únicamente del sector ambiental. En términos de biodiversidad, por ejemplo, uno de los acuerdos más importantes que se dio ahora en la cumbre de biodiversidad en Montreal fue justamente la alineación de incentivos de alrededor de 7,000 billones de dólares al año para reformar los subsidios que de manera negativa están contribuyendo a la pérdida de la biodiversidad. Entonces hablamos de que ambos, tanto la crisis de biodiversidad como la crisis climática, son crisis que tenemos que atender de manera integral, transversal, con medidas que van mucho más allá de lo que típicamente se consideraba como una acción vinculada a estos temas desde el sector ambiental. Ahora, en México, esta crisis es aún peor si revisamos las gráficas de lo que publica la UNAM a través del PINC, en donde nuestra temperatura ha crecido de manera mucho más exponencial respecto de la temperatura global. En particular, por dar algunos ejemplos, acá en la Ciudad de México se registraron temperaturas históricas el año pasado de más de 32 grados centígrados, lo cual nos llega a estos puntos de inflexión incluso reversibles con consecuencias importantes para la salud, para la salud de los ecosistemas, para la salud de nuestras especies, para la salud humana también. Se retroalimentan estas crisis, y por eso es tan importante que cuando hablamos de crisis climática hablemos también hablamos de emergencia climática, hablamos de esta crisis de pérdida de biodiversidad. Entre otras cosas, el aumento de las temperaturas hace que el planeta sea más inhóspito para las plantas y para los animales. Insisto acá en la visión que tenemos en Conservación Internacional. La naturaleza nos necesita, nosotros necesitamos a la naturaleza, ella no nos necesita a nosotros. La naturaleza de alguna manera se va adaptando a este incremento de temperaturas. ¿Qué pasa? Se favorece la aparición de plagas e incendios en bosques templados, facilita que surjan en ecosistemas tropicales, por ejemplo, ¿no? Que migren las especies. Está viendo, por ejemplo, en ecosistemas marinos en el Pacífico tropical del este, que las especies marinas están anidando, como por ejemplo las tortugas, kilómetros de distancia de donde originalmente anidaban, justamente por el cambio en temperatura, lo cual pues trae todo un cambio en el ecosistema marino del que dependen y al que aportan este tipo de especies. Y finalmente, pues la pérdida de biodiversidad hace menos resilientes a los ecosistemas, acelerando este ciclo de destrucción, de adaptación hacia otros equilibrios que no conocemos
como humanidad y que sobre todo nos afectan a nosotros como humanidad. Un ejemplo muy claro acá es las causas zoonóticas que recientemente vivimos a través de esta crisis de salud en la pandemia en 2019 y que están seriamente vinculados con la salud de nuestros ecosistemas. Otro elemento importante a considerar de la crisis climática y lo mismo de la crisis de biodiversidad es que pagan los que menos deben, y el elemento de desigualdad y que quienes participan en el seminario y quienes son parte de la comunidad climática mexicana lo viven de manera muy directa, porque son ustedes quienes tienen esas atribuciones y trabajo territorial directamente en los paisajes de sus estados. Lo ven, lo viven, deciden sobre muchos elementos de política pública que afectan a las personas. Pagan los que menos deben por género. Las mujeres viven con los mayores impactos negativos de las consecuencias del clima, poquito más de la mitad de la población, y mujeres, cuando hablo de mujeres me refiero a mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres diversas, que por las brechas históricas de desigualdad que existen en este planeta son quienes han tenido menos acceso a la educación. Hay estudios que muestran estos impactos diferenciados en donde, por ejemplo, impactos climáticos como huracanes o inundaciones impactan a las mujeres de manera muy, muy negativa, mucho más negativa que a los hombres, porque no saben leer, no saben escribir, quizás no saben qué hacer en un protocolo de evacuación porque no tienen las herramientas, son quienes están a cargo de los cuidados del hogar, y eso implica que tienen que quedarse en sus casas a resguardar quizás animales domésticos, animales tras patio, y son quienes mueren 2 o 3 veces más que los hombres, por ejemplo, en un desastre natural, las mujeres y las niñas. Por generación, y se ha intensificado mucho más la discusión en las cumbres climáticas ahora sobre la justicia climática. Falta mucho por hacer. Son nuestros hijos, son nuestros nietos quienes realmente van a sufrir las consecuencias más devastadoras, no sin decir que ya se están sufriendo consecuencias, ya hay importantes número de poblaciones de niños que sufren estas consecuencias, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Y por su impacto, el 10%, esto por darles un ejemplo, en México, el 10% más rico de los hogares mexicanos es el que más se puede adaptar. Lo vemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando hay cortes de agua, a quienes afectan estos cortes de agua no son a las colonias del poniente de la ciudad, que tienen un poder adquisitivo mucho mayor, pero son las colonias del oriente de la ciudad, que históricamente han estado olvidadas y sin un derecho para el acceso al agua. Son quienes viven en las partes más ricas de la ciudad, que tienen la capacidad de adaptarse mejor, porque quizás pueden, por ejemplo, en este caso particular del agua, almacenar agua, o pueden irse quizás a su casa fuera de la ciudad, en donde sí hay agua, etcétera, ¿no? Es el 10% más rico de los hogares que se puede adaptar. Y además, justo son estos percentiles de la gente con más ingresos que emite la mayor parte de los gases de efecto invernadero, mientras que el 10% más pobre en México emite menos del 3% de esos gases, ¿no? Y esto tiene que ver también con el consumo energético, etcétera, con una serie de elementos que tienen que ver cómo vive la gente, ¿no? Entonces siempre me parece muy importante traer a la discusión, cuando hablamos de acción climática, tenemos que pensar también acción climática diferenciada. Y acción climática diferenciada porque no es lo mismo en términos tanto de impacto como de posibilidad de actuar y de mitigar o de adaptarse al clima, lo que vive una mujer trabajadora doméstica que dedica 2 horas de su día a trasladarse y que vive en Iztapalapa, que a quizás
una persona, un hombre blanco ejecutivo que está en el primer cuartil de los ingresos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, cuando hablamos a nivel individual y cuando hablamos a nivel colectivo, también hay estas acciones diferenciadas si pensamos en gobierno, si pensamos en el sector privado, en la academia, y hay responsabilidades diferenciadas también. Para el caso de los gobiernos estatales, si bien hay muchísimo potencial para revertir la crisis climática desde los gobiernos, de pronto también hay ciertas atribuciones en el marco legal y en los arreglos institucionales que no les permiten actuar quizás con la velocidad. Por ejemplo, el tema de inversiones que se ha discutido mucho acá en la comunidad climática mexicana, que de pronto los estados no tienen quizás esa capacidad para poder endeudarse y hacer inversiones importantes en infraestructura, que sea climáticamente inteligente, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, con esta lámina lo que quiero dejarles es el mensaje de cuando pensamos en acción por el clima, cuando pensamos incluso también en acción para revertir las pérdidas de biodiversidad, tenemos que pensar en estas acciones diferenciadas y en que hay una serie de matices y de responsabilidades dependiendo de dónde estamos, cómo nos impactan estos cambios y qué podemos hacer al respecto. Y bueno, lo que proponemos desde Conservación Internacional, y es en donde nuestro trabajo está centrado, es que la salida está en poner el corazón en la tierra y en el mar. Y con esto nos referimos a que la salida está en la gente. Son muy pocos lugares ya en el mundo en donde tenemos ecosistemas prístinos, en donde no hay gente viviendo. En México prácticamente todos nuestros ecosistemas están vinculados con la gente. México tuvo pues una reforma agraria, no hubo una devolución a la tierra. El 60% de nuestros bosques mexicanos están en manos de comunidades y ejidos. Y por eso creemos que la salida está en la gente, en trabajar de mano con la gente para conservar nuestra naturaleza y para contribuir desde esta conservación de la naturaleza, de la biodiversidad, a la crisis climática que enfrentamos hoy en día. En las y los productores. Por décadas, productores de campesinos y comunidades, ejidos han defendido la naturaleza y han innovado en organización y tecnologías. Y todas ellas, sobre todo las mujeres en particular, de comunidades y ejidos, son reserva de saberes y diversidad. Muchas de las productoras, de los productores, a contrapelo de las presiones para olvidar viejas prácticas y adoptar, por ejemplo, paquetes tecnológicos, han mantenido prácticas sustentables y reservas de semillas que hoy son valiosísimas. En nuestras comunidades, en el manejo colectivo de la tierra, de los recursos naturales, que se ha encontrado como una forma para combatir la pobreza y detonar sinergias con el entorno. Y vale la pena acá destacar que tampoco hay que romantizar, no hay muchísimos retos también en la colectividad, en el trabajo colectivo de la tierra, pero sin duda ha sido históricamente una forma sí para encontrar soluciones a la pérdida de nuestra biodiversidad. Las ejidos y las comunidades son guardianes entre un poco más de la mitad, como ya lo comentaba, y 2/3 partes de los bosques viven directamente en selvas mexicanos, y de ellos depende la conservación de nuestro capital natural. Acá un dato interesante del último libro recientemente publicado por David Bray, en donde recoge todo su trabajo de las últimas décadas sobre las empresas forestales comunitarias en México, en donde pone de manifiesto cómo, pues a través de estos procesos de colectividad y de profesionalización, los ejidos y las habitantes de los bosques mexicanos han logrado comercializar distintos productos y servicios del bosque que les ha permitido vivir muy bien.
Poner los pies en la tierra significa también apostarle a la organización, apostarle a las organizaciones, trabajar. Existe evidencia actualmente de que los pequeños productores organizados en estos procesos colectivos de asociatividad han mostrado una enorme capacidad de innovación y de organización para enfrentar estos shocks externos, la pandemia, los cambios en los precios, por ejemplo, si hablamos de commodities como el café y el cacao, y están organizados para producir con el mundo. Hay varios casos en México, de hecho, con quienes trabajamos directamente en conservación internacional, de productores, de productoras orgánicos de café, cacao, que han logrado exportar sus productos con contratos de largo plazo y con certidumbre en los precios a mercados internacionales. Cafetaleros, cacauteros, productores de amaranto, ¿no? O productos también marinos, productos pesqueros que permiten justo a través de esta organización ganar escala sin concentrar la riqueza y conservando el planeta. Y ya para terminar, quisiera decir que juntos ganamos pues en este tendencia que veíamos en la gráfica anteriormente, de pronto que parece inevitable, a veces que da tristeza, ¿no? Que pensamos que no se va a revertir esa tendencia. Bueno, tenemos que adaptarnos y juntos, de mano con la gente, ganamos esta resiliencia, ¿no? Sí creemos fuertemente que el trabajo con las productoras, sus comunidades y las organizaciones está en la clave para restaurar el planeta y amortiguar esos golpes que ya nos están pegando. David Braid plantea en este último libro que les compartía los distintos capitales a los que tenemos que invertirle para poder generar esa resiliencia y para poder enfrentar lo que viene con estas dos crisis de biodiversidad y de clima que se retroalimentan. Hablé hace un momento del capital natural, pero hay otros 4 capitales también muy importantes a los que también desde nuestro trabajo en conservación internacional buscamos invertir, fortalecer y conectar. Uno es el capital social, que está relacionado con esto que ya mencionaba sobre el fortalecimiento de capacidades organizativas, de gobernanza, la gobernanza, por ejemplo, en los ejidos, que hay ejidos modelos en su gobernanza ejidal, hay algunos que les falta también un camino por recorrer. Está el capital humano, que es directamente las capacidades técnicas que requieren estas organizaciones para avanzar en ese nivel de profesionalización. El capital natural, del que ya hablaba hace un momento. El capital físico, ¿no? Hemos visto en proyectos que lideramos actualmente en conservación internacional que de pronto un tren de secado para café hace la diferencia. Infraestructura básica que puede ayudar a estas organizaciones a subir ese siguiente nivel para darle un valor agregado a su producto sustentable. Y finalmente el capital financiero, que es el apoyo con acceso a créditos, facilidades a quienes basan su economía en el uso y conservación de la naturaleza. Y en este en particular, en los demás también, pero existe una brecha de género importante en donde el caso de mujeres ejidatarias son muy pocas, el porcentaje es bajísimo, menos del 6% en algunos estados. Al no tener acceso y derechos sobre la tierra, se les dificulta el acceso al crédito. Entonces, estos 5 capitales, pero en particular el financiero, hay que verlo también con lentes violeta y con una perspectiva de género para ir cerrando esas brechas de desigualdad que existen. Entonces, bueno, con esta termino, solamente con los pies en la tierra y de mano con la gente, tendremos futuro a la luz de estas 2 crisis que vivimos actualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Leti, por la presentación y, bueno, también por recordarnos la importancia y el papel de la biodiversidad, ¿no? En el clima, en los alimentos y también por hablar de este tema, pues, desde la comunidad y desde lo colectivo. También por, pues, compartir con nosotros la vinculación que tiene, pues, estas 2 crisis, ¿no? La crisis climática y de biodiversidad, cómo se retroalimentan y cómo tenemos que atender a ambas, ¿no? Con coordinación, de forma intersectorial y también considerando pues las desigualdades que existen. Y algo también que me gustó mucho es pues recordarnos que cuando hablamos de acción climática tenemos que hablar de una acción climática diferenciada.
Y bueno, tenemos muchas preguntas. La verdad es que ha generado muchísimo interés y voy a tomar algunas. Creo que tal vez no nos dé tiempo de contestar todas, pero bueno, quisiera, si quieres, empiezo con 2 y luego te hago algunas otras 2 y a las que se queden pendientes, pues podemos contestarlas posteriormente. Podemos enviarles alguna respuesta o directamente en el chat. Y bueno, nos preguntan cuáles son los aspectos claves a considerar para integrar criterios de biodiversidad y de cambio climático en las políticas públicas. Respecto a la paradoja de impacto de cambio climático, ¿cuáles serían las acciones puntuales que deberían llevarse a cabo para que las poblaciones más vulnerables se vuelvan más resilientes? Y hay algunas que nos piden recomendaciones sobre datos para temas de polinizadores y sobre pérdida de capital natural, de dónde podríamos tener acceso a más información. Igual esa es una pregunta un poquito más cerrada. Entonces, si quieres, empezamos con estas 3 y luego retomamos un par más, si te parece, y si nos da tiempo antes de las 11. Muchas gracias. La primera la contestaría, creo que hay 3 niveles, ¿no? Pero de manera muy general, pues ya hay una serie de acuerdos globales en la Convención de Clima, en la Convención de Biodiversidad, y recientemente, justo tanto en Egipto como en Montreal para una y para la otra, se llegó a acuerdos importantes que dan en algunos casos exigen una serie de cuestiones, en otros casos son lineamientos, tanto de biodiversidad como de clima, ¿no? Entonces, es decir, bueno, sí hay un llamado internacional a que los países definan metas de cero deforestación, que se emitan metas en términos de alineación de subsidios nocivos para la biodiversidad, metas de proteger el 30% de los ecosistemas antes del 2030, etcétera. Entonces, digamos, a nivel de metas de acuerdo está ese nivel internacional como referencia, y ahí hay una obligación legal de nuestro país, que es signataria de estas 2 convenciones, de atender a través, y paso al siguiente nivel, a través de la política nacional en el cumplimiento de nuestras contribuciones nacionales determinadas, nuestra estrategia de biodiversidad. Y las estrategias pues pasan por, desde mi punto de vista, un redireccionamiento de las inversiones hacia, y de los subsidios y del presupuesto público hacia la sustentabilidad, hacia la biodiversidad. No puede ser posible que tengamos una Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas con un presupuesto de menos de 1,000 millones de pesos cuando gestiona una parte importantísima del territorio nacional, entre muchas otras cosas. Luego está el nivel estatal, en donde es muy relevante para el seminario del día de hoy, y creo que hay muy buenas prácticas de elementos de política pública que han incluido los estados en sus planes estatales de biodiversidad, o en sus planes de acción climática, o en sus planes estatales de desarrollo, como elementos, por ejemplo, vinculados a economía circular, a polinización en ciudades, a manejo de residuos en ciudades costeras, a través del manejo de cuenca, ¿no? Hay un sinfín. Creo que no me daría tiempo de poder dar un ejemplo, pero yo diría, pues es digamos, esta revisión de qué acciones, y de manera transversal, muy importante en todos esos niveles, siempre considerar los elementos de igualdad, la parte social. Estamos hablando, cuando hablamos de acción por el clima, acción para evitar la pérdida de la biodiversidad, acción tiene que ver con las personas, ¿no? Los problemas fueron generados antropogénicamente y ahora nosotros tenemos que resolverlo. No, insisto, ¿no? Lo que decía en mi presentación hace un momento, nosotros quiénes, con qué, desde dónde, ¿no? Desde el impacto, esos planes, esas acciones, esas medidas de política pública tienen que contar de manera diferenciada qué se tiene que hacer para cerrar esas brechas de desigualdad. Es bastante general, pero es una pregunta muy difícil. Yo diría, ahí está, por ejemplo, en la península, la secretaria Saida de Yucatán ha hecho un muy buen trabajo en sus planes. Está el plan de cambio climático de la Ciudad de México, el gobierno de Jalisco también
ha tenido un trabajo importantísimo en integrar ambos temas, ¿no? Por ejemplo, Jalisco, por la vocación agropecuaria del Estado, hizo un esfuerzo en los últimos años muy fuerte para integrar la biodiversidad en cadenas agropecuarias como agave, como aguacate, por dar algún ejemplo, ¿no? Este tema de integración de la biodiversidad en distintos sectores económicos es fundamental. Entonces yo diría, bueno, a la luz de lo que hay comprometido a nivel internacional, que México tiene que, por ser signatario de estos convenios, cumplir, y cómo esto se aterriza a nivel estatal, con algunos ejemplos que doy en este momento, pero bueno, pasa por muchísimos temas, ¿no? No entramos ahora ni siquiera a temas de residuos, aguas residuales, en fin, ¿no? Que tienen impacto también en la biodiversidad, ¿no? Ya mencionaba yo el ejemplo de la basura marina, pero bueno, aquí lo dejo porque si no, no acabamos. El tema de los datos, todas las fuentes de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, la CONABIO, son fuentes fundamentales. Ahí están los últimos datos sobre capital natural. Hay mapas interesantísimos o incluso herramientas para monitorear pérdida de biodiversidad de nuestros ecosistemas. Entonces es una referencia importante. Mencionaba ya, por ejemplo, para la parte oceánica, el trabajo que se está haciendo en INEGI, ¿no? En INEGI tiene dentro de las cuentas nacionales, las cuentas ambientales, en donde se mide justamente el capital natural a nivel país, y recientemente el INEGI también estaba trabajando en un piloto, me parece, junto con otros países para la medición de los servicios ecosistémicos a nivel país, ¿no? La cuantificación a nivel de la economía del país. Entonces, bueno, ahí está el INEGI, la CONABIO. Sin duda el tema de polinizadores que preguntaban, no toqué prácticamente en el tema de polinizadores, pero es fundamental, son los polinizadores, es el 80% de nuestros alimentos depende de los polinizadores. Es un tema fundamental y sin duda es algo que no sé por qué no lo incluí, pero es importantísimo, y gracias por esa pregunta. Y creo que hasta ahí respondí las tres que juntaste, Patricia. Por acá estaba tratando también de ver otra. Sí, muchas gracias. Es que sí tenemos alrededor de 20 preguntas. Algunas, como les digo a los asistentes, trataremos de contestarlas tal vez ya de forma personal o vía correo electrónico si nos quieren dejar su cuenta. Y bueno, te hago un par de preguntas más, que es si nos puedes hablar brevemente qué tanto tiene que ver el consumo y los desperdicios de alimentos en la pérdida de biodiversidad, y también cómo impactan las migraciones a la pérdida de capital natural y social, etcétera. No sé si eso tengas alguna información. Y finalmente, el rol de los gobiernos en este tema. Empiezo por la última porque creo que un poco la contesté hace un momento, que es pues el rol de los gobiernos es la autoridad, ¿no? Finalmente el gobierno, y a través de las secretarías de medio ambiente, las procuradurías de ambiente, tienen la autoridad y tienen el mandato, en el caso de las procuradurías, de hacer cumplir la ley, ¿no? Entonces digamos, es esa responsabilidad de los gobiernos de echar a andar los planes, las estrategias con el nivel de ambición y de velocidad que requerimos. Sin embargo, no es cosa solo de los gobiernos. Cuando hablamos del tamaño de las crisis que estamos viviendo, pues se requiere una acción coordinada que tiene que venir de todos los sectores económicos y de todos los sectores sociales y académicos, ¿no? Sin quitar que el gobierno tiene esa responsabilidad de coordinar, de transversalizar, de definir la política pública, de reasignar los presupuestos públicos hacia áreas estratégicas, de manera, como diría yo, como un trabajo de acupuntura, en donde va a ser más estratégico invertir el presupuesto público para revertir estas tendencias. Entonces, de manera general, pues ese es el papel que tienen los gobiernos, siempre con la garantía de los derechos para las personas que vivimos acá, ¿no? Ya hablo de derechos, el derecho a un medio ambiente sano, derechos humanos de las personas, siempre con esos lentes garantizando, y aquí entra todos estos temas de los que ya hablé, para reducir desigualdades, etcétera. El consumo, desperdicio de alimentos y consumo, ¿verdad? Para la pérdida de la biodiversidad.
digamos, sí podemos nosotros como consumidores individuales, a través de nuestras decisiones, tratar de mover al mercado, ¿no? Pero no siempre es fácil, ¿no? Y tampoco es que, digamos, sí a niveles grandísimos puede tener un impacto, pero poner, digamos, el peso a nivel individual sobre los hombros de las personas respecto de esta crisis me parece desigual, ¿no? Es decir, no porque un día tomó un popote, que no es que los esté invitando a tomar popotes, no usen popotes, pero de pronto si no hay una alternativa, hay otros elementos que tienen mucho más impacto. Por ejemplo, el ejemplo que daba en basura marina. En realidad son las redes abandonadas ciertas de pesca que generan el mayor problema de basura oceánica. Eso no quiere decir que no prohibamos los plásticos de un solo uso, de consumo individual. Sí prohibámoslos también, pero el impacto no es tanto. El desperdicio de alimentos, bueno, depende cómo y a qué niveles, ¿no? Quizás no lo que se llega a desperdiciar en un hogar o 2 hogares, pero sí lo que se desperdicia en la central de abastos, que a veces son camiones enteros de toneladas de jitomate, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que pues hay que tener esos matices y creo que aquí el mensaje importante sería si nosotros como consumidores y como consumidoras tenemos ese poder de decisión para poco a poco exigirles también a las empresas que proveen algún servicio o algún producto que caminen hacia la sustentabilidad. Algo muy importante de la cumbre del clima en Glasgow, justo despuesito de la pandemia, fue de hecho el involucramiento del sector privado, y de hecho ahí WRI, CM estuvieron muy involucrados, en donde hubo muchas empresas que hicieron compromisos de cero deforestación, de abastecimiento sostenible. Entonces creo que como consumidores sí nos toca el exigir a esas empresas, porque muchas veces no hay alternativas, ¿no? Es quizás ser sustentable en ciertas partes del país, en ciertas ciudades es mucho más fácil por las decisiones de compra y el nivel de acceso que hay, que en otros lugares en donde tal vez no hay el acceso a estos productos sustentables y que si el mercado no se ha movido lo suficiente, también de pronto son mucho más caros que lo que puede pagar la gente. Entonces, bueno, no hay una respuesta absoluta como en tono con esta misma complejidad de las crisis de las que estamos hablando. Y, ¿cuál era la otra, Patricia? O creo que ya polinizadores. La trataste primero, sí, la de gobierno, o no sé si hay alguna otra que observes que quieras contestar. No he tenido oportunidad de ver todas, Sí, pero por ahí pero le contesté a alguien que sí es David Bray, el libro que hice referencia de Empresas Forestales Comunitarias de México. creo que en general. De la valorización de servicios ambientales ecosistémicos. Se han dado, Mariana, y preguntas sobre los servicios ambientales. Sí hay varios estudios ya que ha liderado la CONAMP hace varios años, varios economistas ambientales reconocidos en México, en donde se trata de ponerle ese valor a los ecosistemas, y hay varias metodologías para llegar a ese valor en términos de el valor cultural, el valor turístico, el valor incluso religioso de muchas áreas protegidas, por ejemplo, y varios de estos estudios están publicados por la CONAMP, por la misma CONABIO, y ahora hacia donde está migrando ya la discusión y los acuerdos en la Convención de Diversidad Biológica es que no hablamos de servicios ecosistémicos, sino más bien de contribuciones de la naturaleza a las personas. Pero sí hay, mencionaba yo este ejemplo del INEGI trabajando para justo ponerle un valor en términos del Producto Interno Bruto en México a estos ecosistemas. Y bueno, sí, por ahí también hay cuestiones de cumplimiento de la ley, pues hace falta también más ese cumplimiento de la ley, ¿no? Lamentablemente la Profepa de pronto no tiene los inspectores y capacidad suficiente para sancionar, etcétera. Todo ese lado de cumplimiento de la ley, por supuesto, es importantísimo. Y bueno, con gusto podemos luego escribir. Sí, muchas gracias, porque recibimos muchísimas preguntas y pues también gracias a todas las personas asistentes. Por eso trataremos de darle respuesta a todas ellas. Y pues muchas gracias, Leti, no solo por tu presentación y por todo el conocimiento que compartiste, sino por, como decía Gaby, ser parte muy importante de esta comunidad. Y pues nada más, antes de despedirnos, quisiéramos hacerles algunos anuncios. El
próximo 3 de mayo tendremos nuestro próximo seminario, que es financiamiento de proyectos de infraestructura verde y sostenible. En el chat pueden encontrar ya el formulario de inscripción y pues nos dará mucho gusto que nos acompañen. También al finalizar esta sesión van a encontrar una encuesta de... Perdón, antes de finalizar, también quisiera decirles que mañana, 20 de abril, está este evento de introducción del CDP al ciclo de reporte 2023 para estados y regiones. Ahí pueden encontrar la información. También les esperamos. Y finalmente, al terminar la sesión, van a encontrar una encuesta de 4 preguntas y les agradeceremos mucho si tienen oportunidad dejarnos su opinión sobre este seminario. Y pues nuevamente gracias a Leti por su presentación, también a ICM y WRI México por el apoyo en la organización de este seminario y a todas las personas que nos siguieron y estuvieron participando activamente durante toda la sesión. Les recordamos que pueden consultar este y todos los seminarios en la página web y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Si ven esta diapositiva, tiene un código QR, lo pueden escanear y conocer más sobre la comunidad climática mexicana. Y bueno, a nombre de la comunidad climática mexicana, les deseamos un excelente día y esperamos en el próximo seminario de esta comunidad. Que tengan excelente día. Gracias.